proclamando la palabra de Jesucristo, dando a conocer el mensaje de esperanza a cada familia, llevando el evangelio de salvación a cada rincón del planeta, enviando hasta tus oídos predicaciones, alabanzas y estudios que edificarán tu vida. Somos Neuma Multimedia. Confesamos el misterio y el asombro de Dios hecho carne y nos gozamos en nuestra gran salvación mediante Jesucristo nuestro Señor. Con el Padre y el Espíritu Santo, el Hijo creó todas las cosas, sustenta todas las cosas y hace todas las cosas nuevas. Verdaderamente Dios se hizo verdaderamente hombre, dos naturalezas en una persona. Nació de la Virgen María y vivió entre nosotros. Crucificado, muerto y sepultado. Se levantó al tercer día, ascendió al cielo y vendrá de nuevo en gloria y juicio. Por nosotros, Él cumplió la ley, expió el pecado y satisfizo la ira de Dios. Tomó nuestros trapos de inmundicia y nos vistió con sus prendas de justicia. Él es nuestro profeta, sacerdote y rey, quien edifica su iglesia, intercede por nosotros y reina sobre todo. Jesucristo es Señor. Adoramos su santo nombre, por siempre. Amén. 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 Dios les bendiga, buenas tardes y sean bienvenidos a su programa Instrumento Escogido. Damos muchas gracias a Dios porque nos permiten esta tarde estar compartiendo con cada uno de ustedes acerca de esta hermosa serie que hemos estado tratando ya durante este tiempo, y de veras hay mucho que aprender acerca de la oración. Continuamos con esta serie de la oración y el tema el día de hoy: cuando no sabemos qué orar, cuando nos falta sabiduría. No sé si a ti te ha pasado, en lo personal a mí me ha pasado cuando a veces estamos pasando por situaciones que se nos presentan dos o más alternativas y decimos: Señor bendito, ¿por cuál opto? O sea, ¿cuál es lo mejor que tú me indiques para saber qué hacer, para que tú, o sea, que sea para honrarte, que sea para pues lo mejor también para mi vida? ¿Y qué es lo que debo hacer? ¿Cómo debo ir tomando las cosas? Indícame, Padre Santo, para saber cómo es que puedo yo tomar decisiones sabias, cómo es que puedo dar un consejo sabio si va alguien o alguna amistad que te esté comentando alguna situación y demás. Pues lo más recomendable o lo que es correcto es aconsejar conforme la palabra de Dios y decirle a Dios, cuando la persona te empiece apenas a comentar, empieza a orar en tu mente, en tu corazón, y dile: Dios mío, dame sabiduría de lo alto para yo poder dar un consejo bíblico, porque es lo mejor que nosotros podemos hacer. Los consejos del mundo son opuestos a la palabra de Dios. Entonces, cada día de nuestra vida necesitamos sabiduría. ¿Cómo orar para pedirla? ¿Cómo decirle a Dios: ayúdame? Y a veces no sabemos cómo pedirla, no sabemos qué hacer. A veces en lo laboral, en lo familiar, en nuestra propia vida, es decir, ¿qué es lo que debo hacer? ¿Cuál es la mejor decisión? ¿Cómo es que debo tomar las cosas? Y necesitamos en nuestra vida sabiduría de lo alto, y es lo que nosotros debemos estar pidiéndole a nuestro Dios. Así es que es el tema en esta tarde, para que Dios nos ayude, nos ilumine conforme su palabra, para estar pidiéndole a nuestro Dios sabiduría y saber cómo orar para poder pedirla.
Y gracias a Dios porque nos permite estar bajo la cobertura de Neuma Multimedia. Puedes localizarnos por estos medios en YouTube, en Spotify, en Facebook. Posteriormente buscas el programa Instrumento Escogido y ahí tú nos puedes encontrar. También puede ser en la página oficial de Facebook de Instrumento Escogido y pues ahí vas a poder encontrar diversas transmisiones de tu programa. Según cómo tú te encuentres o lo que quieras recomendar a alguien, algún ser querido, si está pasando por duelo, si está pasando por una situación difícil, si también está agradecido con Dios o está, no sé, conforme quiere aprender más de nuestro Señor Jesucristo, ahí hay enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, hay series de milagros de nuestro Señor Jesucristo, la vida de nuestro Señor Jesucristo, y hay programas que lo hacemos con la única finalidad de dar a conocer el Evangelio de Jesucristo. Nuestra base siempre es la palabra de Dios y todo lo hacemos para exaltar a nuestro Padre Celestial. Así es que esa es la recomendación. Sé bienvenido a tu programa Instrumento Escogido. Tu servidora, amiga y hermana Roxana Saucedo te saluda desde Saltillo, Coahuila, México, y gracias a Dios porque hasta aquí Dios nos ha sostenido. Así es que vamos a estar orando para poner este tiempo en manos de nuestro Dios y para dar inicio a este programa. Padre bendito, gracias, Señor. Gracias, Padre, porque tú has sido bueno con nosotros, Señor. Y gracias, Padre, porque a pesar de nosotros, Señor bendito, cuando estamos faltos de sabiduría, tu Espíritu Santo es el que nos guía, nos redarguye, nos instruye, nos da dirección, Señor bendito, pero en muchas de las ocasiones nuestro oído no está atento, Señor, a la instrucción tuya, Padre Celestial. Ayúdanos, Señor bendito, para afinar nuestro oído, para sintonizarnos conforme a tu voluntad, Señor, para poder obedecerte, Señor, y para hacer las cosas lo mejor posible porque lo hacemos para ti. Señor bendito, ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor, con la falta de sabiduría y aquel que ya es sabio, como dice tu palabra, Señor, que aún si recibe consejo, él aumenta su sabiduría, Señor bendito, porque es humilde para recibir consejo y es humilde, Señor bendito, también para saber que puede aprender, Señor bendito. Gracias, Señor, porque a través de tu palabra, Señor, tenemos la revelación tuya a nuestras vidas, Señor, y confiamos plenamente en ti, que tú eres nuestro ayudador. Gracias, Señor bendito, en el nombre que es sobre todo nombre, Cristo Jesús, nuestro bendito Salvador. Amén y amén. Y bueno, gracias a Dios porque nos permiten esta tarde estar aquí. Te digo, en la serie, continuamos con la serie acerca de la oración. Y el tema, cuando no sabes qué orar, cuando necesitamos sabiduría. Cuando, fíjate, por ejemplo, es muy sencillo el estar al pendiente de nuestros hijos cuando están chiquititos, porque tú dices, bueno, están chiquitos y tú les dices, no te subas, y aunque se siguen subiendo, ¿verdad? Pero llega un momento en que lo puedes tomar de la mano y lo bajas, punto final. O no te vayas para allá y aunque se van para allá, lo puedes tomar de la mano y hacerlo para acá. Que mami, está pasando esto y todo te platican, todo te dicen. Entonces, ¿qué puedes hacer? Mira, vamos a hincarnos y vamos a orar por tal situación en específico, por tal detalle, etc. Entonces, todo eso lo puedes hacer con tus hijos pequeños. Y hay quienes dicen, ay, a mí me gustaría que mis hijos crecieran porque, híjole, como que si creciendo te vas a desafanar de ellos, pero no es así. ¿Sabes tú que toda la vida vas a estar viendo por ellos? O sea, una mamá normal, un papá normal, toda la vida va a estar viendo por sus hijos. O sea, y más una mamá cristiana, un papá cristiano, toda la vida va a estar al pendiente de sus hijos en oración, en
en estar viendo por ellos en su vida espiritual principalmente. Y si tú dices, es que estoy esperando que crezcan, mira, a lo mejor ya no acuden a ti para un consejo porque saben que los consejos que nosotros damos como papás y mamás cristianos están basados en la palabra de Dios. Entonces, debemos nosotros siempre pedirle a Dios sabiduría para ver cómo podemos dar ese consejo, directa o indirectamente, como que lo dices o no lo dices o lo dices directo, pero que nosotros seamos intencionales en estarles compartiendo de la palabra, porque lo que tiene poder realmente es la palabra de Dios. Entonces, con los hijos, en lo laboral, si tú estás en una empresa y ahí tal vez haya conflicto, haya discusión y demás, porque hay de todo, aún en las familias, aún en las empresas, Dios nos ha llamado a ser pacificadores. Entonces, para eso se necesita sabiduría. Que Dios nos ayude en el lugar donde estemos para aplicar la palabra de Dios en tal o cual lugar. Aplicar la palabra de Dios con sabiduría. Siempre es necesaria la sabiduría, donde sea cabe. En un ambiente familiar, social, político, económico, familiar, educativo, moral, en todo aspecto, la sabiduría cabe en cada aspecto, porque es algo esencial para nuestra vida diaria y es lo que mucha gente al día de hoy prácticamente ya lo está perdiendo. Entonces, necesitamos pedirle a Dios, necesitamos orar a Dios por sabiduría. Es necesaria para nuestra vida y pedirle a Dios también, dale a mis hijos, a mis hijas, dale a mis nietos, a mis nietas, a mi esposo, a mi esposa, a mis padres, a mis hermanos. Danos sabiduría, pero no sabiduría del mundo, que se creen autosuficientes, que se engañan a sí mismos con conocimientos y cosas vanas. No, sabiduría de lo alto, que viene única y exclusivamente a través de la revelación de Dios para nosotros, que es la palabra de Dios, donde encontramos nosotros ese tesoro maravilloso y entre más nosotros estemos ahí buscando y buscando, más vamos a encontrar. Y entre más estás tú ahí escarbando y encuentras, más profundo está. Y entre más tengas, más tienes para dar. Es algo hermoso que Dios nos ha dado y es inagotable, es una fuente inagotable que proviene de Dios y que la tenemos al alcance, tan solo es que la pidamos. Y mira, la sabiduría en la palabra de Dios es mucho más que inteligencia o conocimiento. Porque para el mundo dicen, ay, no, es que es una persona muy sabia. ¿A qué se refiere en el mundo en muchas de las ocasiones cuando dicen o cuando hacen referencia a que es una persona muy sabia? Es que tiene mucha experiencia, es que a lo mejor habla con elocuencia, es que a lo mejor tiene mucho conocimiento o es muy inteligente. En la palabra de Dios es totalmente diferente. Es la capacidad de aplicar el conocimiento de Dios con discernimiento y temor reverente. Fíjate, va otra vez. En el ámbito cristiano, la sabiduría es la capacidad de aplicar. ¿Cómo lo aplico? ¿Cómo
voy a desarrollarlo en mi vida. El conocimiento de Dios que nos revela en su palabra, con discernimiento y temor reverente. Yo tenía una definición muy simple, muy pequeña, que siempre me ha gustado comentarla en la clase de los niños y se les queda a ellos. Y en la clase de los intermedios o adolescentes. La sabiduría es saber discernir entre lo bueno y lo malo y optar por lo bueno. Tan sencillo como eso. Pero este término va más profundo porque debemos tener conocimiento de la palabra de Dios y temor reverente y saberlo aplicar a nuestra vida. Porque a lo mejor puede ser un gran teólogo. ¿Sabías tú que hay teólogos ateos? Hermana, pero hay teólogos ateos que se dedican a estudiar de la Biblia, a estudiar acerca de Dios, para ver qué errores tienen, para ver qué señalan acerca de Dios, y no son creyentes. Y tienen mucho conocimiento, pero no tienen el Espíritu Santo. No tienen discernimiento, no tienen sabiduría. Tienen conocimiento, tienen inteligencia, pero no tienen forma de cómo aplicarlo a su vida, ese conocimiento, y no tienen temor de Dios. ¿Ves cómo es necesario todo eso? Para ser sabios, realmente sabios. En Proverbios 9:10, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo, la inteligencia. Este texto nos lo aprendimos desde bien chiquititos mis hijos, porque decían, mami, es que fulanito dicen en la escuela que es muy inteligente, y es que mira, perenganita dicen que es muy inteligente. Dije, bueno, vámonos a la palabra de Dios, a ver a lo que se refiere con lo que es la sabiduría, la inteligencia. Y nos aprendimos este texto. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Cuando ellos, y obviamente hicimos un pequeño esbozo, así desglosamos brevemente a su edad. Estaban ellos en primaria inferior, cuando en, segundo y tercero de primaria, cuando vimos este tema. Entonces, ellos al analizarlo y pensarlo y discernirlo y checarlo y estudiarlo, dijeron, entonces, pues, no es así. O sea, tal vez sean aplicados, tal vez sean constantes en sus trabajos, y que bueno, o sea, que les vaya bien y todo, pero lo más importante, pues, es el conocimiento del Altísimo, porque aquí hay otro texto que ahí mismo está enseguidita, que el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el apartarse del mal, la inteligencia. Viene en otro texto enseguidita de ese. Entonces dice, entonces cada que yo me aparto del mal, ¿soy inteligente? Sí. Y cada que yo temo a Dios, no con miedo, sino que en forma de respeto y demás, yo estoy siendo sabio. Exactamente. Entonces, conforme sus palabras y conforme ellos lo habían discernido. Entonces, nosotros podemos observar cómo la verdadera sabiduría comienza con una actitud de reverencia a nuestro Dios y de obediencia a Dios. No se trata solamente de saber cosas, de conocimiento, sino de vivir en el camino de Dios correctamente delante de Dios. Por eso es importante la integridad, ser íntegros. Es que mira, es de noche, pásate al rojo. No, o sea, es que pues no importa que nadie te esté viendo. Es que mira, no hay nadie, está eso ahí, quédatelo. No, o sea, de alguna persona es ser y lo va a reclamar, no es tuyo simplemente. Mira, me dieron feria de más, ni siquiera se dio cuenta, Dios me bendijo.
Así he escuchado hermanas que dicen, hermanas en la fe. Digo, hermana, eso es robar. Vaya y regrese la feria. Es que Dios me bendijo con esto. No, eso es robar. A la cajera, al cierre del día, le va a hacer falta ese dinero y ella lo va a pagar de su bolsa. No es algo justo, no es algo bueno. Ay, hermana, ¿para qué le decía? Pues sí es cierto, ¿para qué me decía? Entonces, yo le digo conforme dice la palabra, ya si ella lo hace o no lo hace, pues... Y créeme, en muchas ocasiones dejan de decirnos muchas cosas porque ya saben qué les vamos a decir. Y dicen, ay no, me va a decir, regresa el celular, me va a decir, regresa la feria, me va a decir, ay, ¿para qué hiciste esto? Y pues sí es cierto. Entonces, que Dios nos ayude a ser sabios y obedecer su palabra. Ahora, ¿qué es lo que sucede cuando no somos sabios? Siempre te pongo ejemplos del lado opuesto. Tomamos decisiones malas. Cuando, fíjate, si llega un jovencito y anda con el joven tiene 2 muchachas que le gustan y él es soltero. Una es modosita, pero no está tan guapa físicamente, pero es bien cristiana y bien entregada al Señor y pues le gusta estar en las cosas de Dios. Pero hay otra del mundo que no, hombre, cállate, pues está bien guapa. Y es mal hablada y se va a fiestas y demás. Y pues sí lo acompaña a la iglesia de vez en cuando. ¿Por quién crees que el joven se va a inclinar para casarse? Ya ahí es todavía palabras mayores, para casarse con ella. Ahora, va a pedir un consejo cuando él ya sabe, no te unas en yugo desigual. ¿Qué comunión tienen las tinieblas con la luz? Ninguna. Si ya sabe él la respuesta, ¿con quién crees que va a pedir un consejo? ¿Con el vecino, del primo, del amigo, del compadre, del amigo, del tío? Oiga, ¿cómo ve cuál me conviene? No, hombre, pues mira, esta muchacha está bien guapa, cásate con ella y no es aburrida, no, con esa mera. Mal consejo porque no es una persona sabia. ¿Cómo no va si sus papás son cristianos, con sus padres o con el pastor de la iglesia y le dice, mire, no sé, aunque si él orara a Dios y en oración le dijera, Dios le iba a decir, mira, ahí léele, hijito, no te unas en yugo desigual. ¿Para qué? Si en muchas ocasiones ya sabemos nosotros mismos la respuesta. Luego, ¿qué pasa con el tiempo? Vienen las consecuencias. Ahí, lo que tú ya le quieras poner, porque ya son muchas las consecuencias que puede haber, estando conscientes y sabiendo tú y yo que optó por aquella mujer que no le convenía. Se toman muy malas decisiones. Proverbios 14:12. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Te lleva a tal grado que hasta te sacan del camino de Dios y te llevan a lugares donde no debes estar y te van. Proverbios habla muy bien de todo eso, que lo van embelezando y embelezando, envolviendo en todo eso hasta que va cayendo y él se está dejando con todo ello porque no estaba firme en su fe desde el momento en que tomó la decisión de casarse con ella o de andar con ella de un noviazgo.
Entonces la falta de sabiduría lleva a confiar más en uno mismo que en Dios. El resultado con sus consecuencias fatales y dolorosas, consecuencias lamentables, que ya tú dices, ay, me lamento de esto, ¿cómo es posible? Sí, estás cosechando lo que hace tiempo sabías o no pediste consejo sabio porque sabías que la respuesta iba a ser no y ahorita es la consecuencia. Ahora, cuando se actúa sin sabiduría, se actúa con necedad. Necios, necios. Acá para mi rancho le dicen como que son tercos, pero hacen su voluntad, voluntariosos. Bueno, Eclesiastés 10:2. El corazón del sabio está a su mano derecha, mas el corazón del necio a su mano izquierda. El necio actúa sin dirección, alejándose de la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que sucede? No le importa. Él dice, esto es así y punto final. Que dicen, oye, ¿de qué color es? No, es amarillo. Y está necio y él dice, es amarillo. Oye, pero es que es como que grisecito. Bueno, yo soy media daltónica, pero así es como que medio grisecito. Que no, es amarillo. Y sácalo de ahí. O sea, falta de sabiduría. No puede reconocer que otro sepa más que él y no recibe consejos simplemente. Porque ese es el siguiente punto. Se desprecia el consejo. No lo va a aceptar. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Si tú dices, oye, pero es un señorón, no es un hermano de la iglesia, pero cállate, que tiene cierto puesto, cierto esto, cierto lo otro. Pero si tú le haces una breve, o sea, le das un breve consejo, y si se encrespa así como puercoespín y te saca las uñas y te quiere morder, aguas, porque no es una persona sabia. Una persona sabia escucha, recibe el consejo, es humilde, es enseñable. Y aquí es lo que nos dice la palabra. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza, porque ellos piensan que todo lo saben, que todo lo conocen y que son expertos en todo y que no hay quien les vaya a enseñar, porque al contrario, ellos son los que enseñan, ellos son los que... No. Todos estamos aquí para aprender, todos estamos aquí para servirnos unos de otros. Todos nos necesitamos, así como el cuerpo. Por eso puso el apóstol Pablo el ejemplo del cuerpo. Una mano necesita de la otra. Y ahora que me está doliendo este brazo, este bracito le ayuda a este. Digo, a ver, hágase para acá. Y ya, me ayuda con este. Esta piernita que me duele la otra rodillita, me ayuda con el otro para caminar o para apoyarme. Y así nos ayudamos una mano con la otra y demás. O sea, no estás viendo que una mano está atacando a la otra. No es posible eso. Y en el cuerpo de Cristo muchas veces así sucede. No debe ser así. Es falta de sabiduría. Y ojo aquí porque la cabeza del cuerpo no es un pastor y otro pastor y otro pastor y otro pastor. No. Sería algo deforme. Sería algo que no existe. O sea, algo horrible. No. La cabeza del cuerpo es Cristo. Quien gobierna es Cristo. Así es que mucho ojo con todo eso. El necio rechaza la corrección y termina en ruina. ¿En qué ayuda el ser sabios? Porque si vamos a pedir en oración que Dios nos ayude en sabiduría, nos da dirección y discernimiento. Proverbios 3, 5 y 6. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. El sabio busca a Dios antes de actuar y por eso camina con seguridad. También
te aleja del mal. Así es. Proverbios 14:16. El sabio teme y se aparta del mal, mas el insensato se muestra insolente y confiado. La sabiduría protege al creyente del pecado y de sus consecuencias. Otro punto importante es que mejora las relaciones. Santiago 3:17. Pero la sabiduría, que es de lo alto, es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos. La sabiduría espiritual se manifiesta en actitudes que construyen relaciones sanas que reflejan a Jesucristo. Y nosotros podemos ver que Salomón, al momento de subir al reino, que fue el hijo de David, Dios le dijo, fíjate qué gran privilegio. ¿Qué pasaría si tú subieras al reino de un país y Dios te dijera, pídeme lo que tú quieras para yo concedértelo? Y él, en vez de pedir riqueza, dinero, autoridad, dominio, pidió sabiduría. Primer libro de Reyes 3:9. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Y dio Dios a Salomón sabiduría y prudencia muy grandes, y fue mayor la sabiduría de Salomón que la de todos los orientales. Salomón reconoció que necesitaba sabiduría divina para gobernar bien. Dios se agradó de su petición. José, un hombre sabio en Egipto, en Génesis 41:39, cuando le revela a Faraón su sueño de las vacas gordas y las vacas flacas y demás, dijo Faraón a José, pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Y lo puso como el segundo de a cargo de todo lo que gobernaba él, porque no solamente era Egipto, sino que todo lo que el segundo de a bordo después de Faraón. Y ahí estuvo José. José fue reconocido como sabio por su dependencia en Dios y sus decisiones prudentes durante tiempos difíciles. Esteban, hombre lleno de sabiduría, nos dice en Hechos 6:10. Pero no podían resistir los judíos la sabiduría y al espíritu con que Esteban hablaba y narraba las Escrituras. Esteban hablaba con sabiduría divina, a tal grado que sus enemigos no podían refutar lo que él mismo enseñaba. Nosotros podemos aprender que opuesto a esto fue Sansón. Fue Sansón que él fue imprudente. En Jueces 16:17, donde nos dice, descubrió pues Sansón todo su corazón cuando le expuso ahí lo que, pues que le dijo a Dalila lo que, pues sí, lo que le hacía ser fuerte. Entonces Sansón no actuó con sabiduría al revelar su secreto ante Dalila, lo que trajo consecuencias graves. Lo llevaron como cautivo, como esclavo, le sacaron los ojos y perdió su fuerza. O sea, algo que Dios le había dado, se le acabó. Y aquí, fíjate que tú dices, bueno, Dios le dio a Salomón sabiduría, se la quitó, porque Salomón hizo muchas cosas malas delante de Dios. Tuvo 1000 mujeres, 1000. O sea, no una ni dos, no, 1000. Y esa sabiduría no lo ocupó correctamente. Y fíjate lo que nos dice Eclesiastés, que fue el último libro que escribió Salomón, el predicador que asimismo se nombra, y dice de la siguiente manera. Estamos Eclesiastés 7, del 23 en adelante. Todas estas cosas probé con sabiduría, dice Salomón, diciendo, seré sabio, pero la sabiduría se alejó de mí.
Lejos está lo que fue y lo muy profundo. ¿Quién lo hallará? Me volví y fijé mi corazón para saber y examinar e inquirir la sabiduría y la razón, y para conocer la maldad de la insensatez y el desvío del error. Y he hallado más amarga que la muerte a la mujer cuyo corazón es lazos y redes y sus manos ligaduras. El que agrada a Dios escapará de ella, mas el pecador quedará en ella preso. He aquí que esto he hallado, dice el predicador, hablando de sí mismo, pesando las cosas una por una para hallar la razón. Perdió la sabiduría. Pues sí, porque se puso a construir altares a dioses. Bueno, a Dios lo dejó a un lado cuando Dios le había dicho, sabes que tú te vas a mantener fiel a mí y no vas a hacer eso, y fue lo que precisamente él hizo. Nosotros podemos saber que la sabiduría no es algo natural, sino que viene de Dios. Y aquí en Santiago 1:5 nos dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da mucho más abundantemente y sin reproche. O sea, tú la pides y Dios te va a decir, o sea, te estabas tardando, hijita, te estabas tardando, hijito, y claro que te lo doy, sin reproche, o sea, ten. Ora cada día pidiendo sabiduría para tus decisiones y para también tus relaciones. Santiago, la sabiduría se demuestra con hechos. Ese es otro punto muy importante. Santiago 3:13. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Vive lo que crees, actúa con humildad y obediencia. También la sabiduría protege. Proverbios 4:7. Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría, y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Valora la sabiduría más que las riquezas o logros. Invierte tiempo en conocer la palabra de Dios, que es la fuente de sabiduría. No seas sabio en tu propia opinión, porque el hacer esto trae errores, sufrimiento y separación de la voluntad de Dios. Ser sabio es guiarnos en la palabra de Dios y llevar una vida justa, segura y en una constante comunión con nuestro Dios. La sabiduría comienza con el temor a Dios, un temor reverente, y se manifiesta en decisiones y actitudes. Y como nos dice la palabra, allí regresamos a Santiago 1:5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. Nosotros podemos ver aquí cómo debemos pedirle a Dios y agradecerle y decirle, Señor, muchas gracias, porque siempre estás conmigo, porque nunca me dejas ni me desamparas, porque nunca me abandonas, sin importar lo que pase, tú siempre estás conmigo. Es un privilegio, Padre Santo, el que tú me hayas invitado a presentarme ante el trono de tu gracia y que pueda recibir misericordia y encontrar gracia para tu ayuda oportuna en mi vida, conforme en mi necesidad. Necesito sabiduría, Padre Santo. Tú conoces mis dudas, mis limitaciones, mucho mejor que yo. Tú prometes guiarme y también en hacerlo generosamente, conforme el texto me lo acaba de indicar. Me alegro de que me instruyas en tu camino, en el camino que yo debo estar. El camino es Jesucristo, que me aconsejas y que pones tus ojos en mí para ayudarme, para darme dirección. Te agradezco porque tú eres quien me guías y enderezas mi camino. Padre amoroso, gracias
porque tú eres mi pastor. Un pastor que me cuidas, me diriges, me ayudas, me alimentas y estás al pendiente mío. Tú tienes, Señor bendito, cuidado de mí. Tú iluminas mi camino que está delante de mí y también me ayudas, Padre, con lo que estoy cargando, con esas heridas de mi pecado, con esas fallas que tengo. Y te ruego, Padre Santo, que me ayudes a desarrollar los dones que tú has puesto en mí, esos talentos, esos dones, para que tú moldes mi carácter, mi temperamento. Enséñame a parecerme más a Jesucristo día a día. Padre Santo, tú me rodeas con tu perfecto amor. Tú eres mi protector, mi proveedor, y nadie puede romper esa protección que tú tienes puesta sobre mí. Guías mis pasos, proteges mi camino, y si algo me pasa, me cargas sobre tus hombros y tienes un cuidado especial sobre mí. También, gracias Padre Santo por tu presencia inigualable en mi vida, porque la única forma en que yo puedo llegar a ti es reconociendo que te necesito en cada día de mi vida. Gracias porque a través de la oración yo te puedo pedir sabiduría para poder acercarme más a ti y para poder conocerte más, porque todo eso va a ser de edificación y beneficio para mí, para mi vida espiritual, y que yo puedo descansar tranquilamente en mi corazón, en esa paz que sobrepasa todo entendimiento, porque en ti he confiado. Gracias porque tú me mantienes en esos manantiales de aguas tranquilas, inalterables, gracias a tu perfecto y tierno amor. Gracias, Padre Santo, porque tu amor es inquebrantable, tu cuidado es infinito, y porque ese gozo que has puesto en mi corazón es a través de mi salvación y que fluye de manera constante a través de tu Espíritu Santo. Padre Santo, gracias por esa paz que das a mi corazón y porque me permites acercarme a ti para recibir de tu sabiduría. Tú eres la fuente de la sabiduría. Así es que, Padre bendito, vengo ante ti. Me inclino, Señor, ante ti con mi corazón, con mi deseo, con mi voluntad para aprender de ti, que eres la fuente de la sabiduría, para que tú me ayudes, Señor, en cada día de mi vida, para saber tomar decisiones, para saber lidiar, Señor, con cosas que pasan en mi trabajo, en mi familia, en mi matrimonio, con mis hijos. Ayúdame, Padre Santo, también en lo espiritual, Señor bendito, para poder dar consejo sabio a toda aquella persona que se acerca a mí. Poder dar un consejo bíblico, que es un consejo tuyo, Señor, que me uses como instrumento escogido, Padre Santo, para dar ese consejo sabio a través de tu palabra. Úsame, Señor bendito, para mostrarme con tu sabiduría lo que yo debo hacer, lo que yo debo decir, lo que yo debo aconsejar. Padre Santo, yo no puedo, pero me dejo en tus manos para que tú me uses, Señor, y que a través de mí las demás personas puedan llegar al conocimiento del Evangelio de Jesucristo. Gracias, Padre, porque sé que no me vas a dejar y porque a través de la oración tú eres quien me ayuda y quien me fortalece. Gracias, Padre Santo, en el nombre que es sobre todo nombre, Cristo Jesús. Amén y amén. Y así que podamos nosotros estar pidiendo a Dios sabiduría de lo alto y que sea Dios quien nos ilumine. Siempre, siempre, mis amados hermanos, el ser humildes, sencillos de corazón, porque realmente tenemos mucho que aprender. Mira, tenemos mucho que aprender de todas las personas que nos rodean. En una ocasión
en una ranchería con un abuelito así de rancho y todo. Me dio la lección más hermosa que te puedas imaginar respecto a la palabra de Dios y me lo dijo así de abulto, como dice uno. Íbamos ahí por las parcelas y me dijo, mire, hermana, aquí es como dice la palabra, que si la semilla no muere y cae, o sea, no va a producir fruto. Y me lo explicó de una forma tan sencilla y tan hermosa. Yo dije, Padre bendito, o sea, qué hermoso, porque, o sea, su sabiduría. Y aprendemos, los niños, el cómo te lo dicen, el cómo los ves tal vez a lo mejor peleando, discutiendo, y a los 3 minutos se están abrazando y están compartiendo. O sea, aprende uno de todo eso. Y dice uno, Señor Santo, o sea, tenemos tanto que aprender, debemos ser humildes y que Dios nos siga dando sabiduría para de tantos detalles tan pequeños que ahorita mucha gente los pasa desapercibidos. No se toma el tiempo de ver esos microdetalles que enseñan tanto. Que Dios nos permita tener un corazón sensible para en humildad, en contentamiento y decirle a Dios, permíteme tomar de tu sabiduría, dame de tu sabiduría, y también para poder nosotros tomar esas decisiones sabias cuando tenemos bifurcaciones y no sabemos por qué optar, llevarlo de inmediato en oración a nuestro Dios. Y no tomes decisiones apresuradas. Si es posible, pide tiempo. Si te ofrecen un ascenso en tu trabajo, puedes decirle, ¿me puede dar tiempo y mañana le resuelvo? Aunque se oiga muy apetitosa la oferta. Puedes hacerlo. Si hay alguna otra cosa que pueda llamarte la atención y decir, puedo hacer esto, y piénsalo. Dices tú, ay, es que está este ofertón que para comprar esto. Tómate un tiempo, ora al Señor. A lo mejor ni siquiera necesitas eso. Pide sabiduría de lo alto. Y más aún que Dios nos dé sabiduría de lo alto para aconsejar conforme la palabra de Dios. ¿Qué vamos a aconsejar? De la abundancia de nuestro corazón es lo que nuestra boca va a hablar. Así es que leamos la palabra de Dios para poder dar un consejo sabio. Y para todo eso, pues necesitamos al Espíritu Santo. Y es la invitación en esta tarde, el que tú entregues tu vida a Jesucristo, y puedes hacer esta oración después de mí. Padre bendito, en el nombre de Cristo Jesús, te ruego, Padre Santo, que perdones todos mis pecados. Me arrepiento de haberlos hecho, no quiero hacerlos más. Ayúdame, Padre Celestial. Por eso el día de hoy yo recibo a Cristo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Padre, te entrego mi vida, te entrego mi corazón. Gracias, Padre, por tu amor y perdón en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Siempre te recomiendo, lee la palabra de Dios, que es donde hay promesas de Dios para sus hijos, y ahora pasas a ser parte de la familia de Dios y eres hijo de Dios. También el que platiques con Dios por medio de la oración, y cierra tu oración en el nombre de Jesucristo y asiste, ve, congrégate en una iglesia cristiana para que puedas crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y de su santa y bendita palabra. Son los consejos que siempre te doy. Que Dios nos siga dando sabiduría, sabiduría de lo alto. Y mando saludos a las personas que están conectadas. Que Dios me los bendiga. Saludos a mi hermana Tita Maltos, a mi hermana Jessie, a Enrique Altamirano. Saludos y bendiciones. Si alguien se me pasa, Ivonne Saucedo, saludos hasta Canadá. Y pues aquí, si alguien se me llega a pasar, que Dios me los bendiga. Les mando como quiera aquí un mensajito, y pues vamos a estar pidiéndole a Dios que nos dé sabiduría de lo alto
cuando no sabemos a veces cómo orar por falta de sabiduría, es acercarnos al trono de la gracia para pedirle a Dios por sabiduría y Él nos la va a dar. Si nos recuerda la cita, Santiago 1:5. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Dios, dame sabiduría, el cual da a todos abundantemente, a los que le piden, obviamente, sin reproche, y les será dada. Entonces, tan solo está a una oración, y eso es todos los días pedirla para que cada día Dios nos dé de su sabiduría, sabiduría de lo alto. Así es que Dios nos ayude en este punto. Dios me los bendiga y pues aquí mando como quiera saluditos y vamos a estar orando para despedir el programa. Padre bendito, gracias Señor. Gracias Padre porque a través de la sabiduría de lo alto, Señor Santo, podemos reconocer, Padre, que tú eres nuestro Dios. Ese temor reverente, Señor, hacia ti, Señor, reconociendo que tú eres nuestro Creador, Señor, y que dependemos de ti en todo momento, Señor. Gracias porque la fuente de sabiduría, como nos dice la palabra, es Jesucristo. Él es la sabiduría, Señor. Y gracias, Padre, porque nos permites a tus hijos pedirte en oración que nos des de tu sabiduría. Y dice tu palabra que tú nos lo vas a hacer, Señor bendito, que tan solo está que lo pidamos. Padre Santo, danos sabiduría tuya, Señor bendito, para acercarnos más a ti, Señor, para poder discernir entre lo bueno y lo malo y optar por lo bueno, Señor, para tener ese temor reverente hacia ti. Gracias, Señor bendito, por todas tus bendiciones y te rogamos que te quedes con nosotros en el nombre de Cristo Jesús, nuestro bendito Salvador. Amén y amén. Dios me los bendiga.